En esta ocasión les voy a hablar de los aspectos preliminares de una elaboración titulada La nueva ciudad de Dios, vestigios imaginarios de la Universidad Medieval. El Tribunal de la Santa Inquisición, en tanto brazo armado de la Iglesia, ha pasado a ser recordado como una instancia de poder cuya finalidad consistía en sofocar las ideas opuestas a los dogmas de la fe católica. Los registros históricos dan cuenta de que fueron muchos los individuos que fueron torturados o llevados a la hoguera por el simple hecho de ostentar una manera de pensar más libre y distinta a los criterios de la comunidad religiosa. Un caso bastante sonado fue, y sigue siendo, el de Giordano Bruno, quien fue quemado vivo por constituirse, según la interpretación imaginaria y alienada de sus antagonistas, en un pensador herético que amenazaba la aparente unidad y consistencia de los arquetipos religiosos. Fanatismo que aún nos horroriza. Sin embargo, hay que decir que aunque la manera de sancionar a quienes pensaban de manera distinta a los dogmas establecidos era por medio de castigos severos, los cuales hoy no dejaríamos de catalogar como crímenes violentos, la realidad actual en muchas organizaciones cristianas no dista mucho de lo que en la fase estrecha e inquisitorial acontecía. Aunque los escenarios y los intereses han cambiado, las motivaciones profundas parecen ser las mismas aún. Digamos que si bien es cierto que en la actualidad no se queman en plazas públicas a quienes se representan el mundo de manera diferente, sí se les extingue de manera real y simbólica a través de muchos otros mecanismos de vigilancia y control por parte de los representantes de las distintas instituciones administradas por funcionarios al servicio de la Iglesia Católica. En esta perspectiva se ubican varias universidades en las que se profesa algún tipo de dogma rígido, en las cuales aún se combinan aspectos confusos de fe mezclados con criterios también oscuros del discurso capitalista. Tal es el caso de un investigador en la presente disquisición, quien fue suprimido con argumentos incoherentes e imaginarios similares a los que los inquisidores se inventaban para darle de baja a quienes caprichosamente consideraban herejes y condenándolos sin una previa investigación, de una escuela de teología, filosofía y humanidades de una universidad católica. Todo por atreverse a establecer un diálogo fecundo entre la filosofía dogmática de la referida institución y el psicoanálisis de Sigmund Freud. Si hemos decidido hacer públicos los avatares que acompañaron tal atrevimiento, no es por el goce perverso de dañar la vida institucional como alguien podría pensar, sino con base en el deseo de cualificar los vínculos en las organizaciones contemporáneas, las cuales desafortunadamente cada vez más se deshumanizan y se ven influidas o atrapadas en la dinámica del capitalismo salvaje. Todo esto también hace parte de nuestra reflexión en torno al malestar en la empresa como síntoma del sujeto contemporáneo. Sigmund Freud, en tal escuela de teología, parece ser que estaba proscrito directa e indirectamente, así fuera desde la perspectiva de autores franceses como Paul Ricoeur o el mismo Michel Onfray, a quienes algunos profesores estudiaban a excepción de las obras en las que esos mismos autores
se referían de manera desnuda y directa a la obra y la vida del maestro de Viena. Postura bastante anacrónica a la luz de las reflexiones recientes del Papa Benedicto XVI y del gran rabino de Francia, Gilles Verheyen, quien no consideraba a Freud y al psicoanálisis como un enemigo, sino más bien como un aliado en la disertación de la Iglesia acerca del matrimonio para todos. Por ello, Jacques Alain Miller, en Lacan cotidiano, nos recuerda: Lacan lo había previsto. Gracias a Freud y su deseo de salvar al padre, la Iglesia terminaría por percibir que él aportaba agua para su molino. Y unas cuantas líneas más adelante dice el mismo Miller: leí que el Papa había hecho una tribuna en el Financial Times. Eso no ocurre todos los días. Fui a ver el sitio, desde allí enviaban al Observatorio Romano, cliqué y pude leer en italiano la alocución que el Papa le dirigió a la curia en Navidad, en la que citaba favorablemente un opúsculo del gran rabino Gilles Verheyen difundido por internet. Fui también allí y vi que, para oponerse al matrimonio gay, este no se apoyaba solamente en la Biblia, sino en filigrana en Freud y en el Edipo. Sin embargo, es preciso decir que la oposición del psicoanalista frente a tal objeto de controversia es más bien su silencio discrecional. Según Jacques Alain Miller, al principio del último siglo, la Iglesia Católica había visto en el psicoanálisis naciente el lugar de la subversión de la moral tradicional y de los valores fundacionales de la sociedad. Como hoy era la inocencia de los niños y entonces su seguridad quienes estaban amenazadas y que era necesario defender, los organismos de control eclesiásticos se opondrán en conjunto a la difusión de las ideas freudianas, esas mismas ideas que verdaderamente quieren utilizar hoy para servir a la causa natural constituida por un padre y una madre. En Italia, la Iglesia Católica tuvo con el fascismo y el idealismo filosófico el adversario mayor del desarrollo de las teorías freudianas, consideradas como difusoras del pansexualismo, ateísmo y determinismo. Se las acusa de poner en peligro el orden social tradicional. La oposición de la Iglesia inquietaba a Freud y le hizo dudar en el momento de publicar su trabajo sobre Moisés. Escribía entonces a Arnold Zweig lo siguiente: nosotros vivimos aquí en una atmósfera de estricta ortodoxia católica. Se dice que la política de nuestro país está dirigida por cierto padre Schmid, es el hombre de confianza del Papa. Para peor, él mismo es etnógrafo e historiador de las religiones y no demuestra en sus libros su horror al psicoanálisis y en particular a mi teoría del tótem. Es sorprendente que las autoridades más elevadas de la Iglesia a partir de ahora se remitan a la ciencia y le den, así dicen, la última palabra en cuestiones tales como de dónde vengo, a dónde voy, que antes eran consideradas como la marca del misterio de la vida, misterio incluso en el designio divino. No estamos muy seguros en cuanto a la transición que se ha hecho entre el milagro de la vida de antaño y la vida ordinaria, a la que cada uno es remitido hoy, y que estaría fundada sobre la biología, la anatomía y las ciencias psicológicas. Adicionalmente, según el periodista y vaticanista Eric Frattini, Benedicto XVI ha sido un limpiador de basura. Pasará a la historia como un papa revolucionario y limpiador.
Joseph Ratzinger, más inclinado a ocuparse de problemas relacionados con la familia, la sociedad y la esencia de lo humano, finalmente no pudo con la maquinaria política del Vaticano, una maquinaria de poder administrativo similar al de las empresas contemporáneas que termina por debilitar la salud física, mental y social de los hombres aún más enérgicos y comprometidos con las causas esenciales de la humanidad. En esta perspectiva, dice Frattini, que el Papa renunció a su cargo a finales del mes de febrero de 2013 al no ser capaz de ejercer control al interior del Vaticano por las guerras de poder del colegio cardenalicio entre los seguidores del diplomático Angelo Solano y Tarcisio Bertone, actual secretario del Estado Pontificio, quien al tiempo realizará las funciones de camarlengo, persona que asumirá la dirección de la Iglesia Católica después de la renuncia efectiva del Papa. También se encargará de convocar al cónclave de cardenales para elegir el reemplazo del Papa. Es preciso aclarar de antemano que la actual elucidación no es ni una historia de la Edad Media ni mucho menos de la universidad, es sólo de una mentalidad y en un momento concreto. Nuestra pretensión es sólo la de mostrar cómo en la mentalidad individual y colectiva, como dicen los investigadores de la historia de las mentalidades, operan aún procesos de larga duración, elaboración mental que coincide, a nuestra manera de ver, con la noción de inconsciente construida por Freud y el discurso psicoanalítico, saber y práctica, a partir de los cuales se constata cómo los seres humanos tendemos a reproducir las vivencias experimentadas en el pasado, sea psíquico individual o colectivo. De ahí que autores como Jacques Lacan le hayan dado un énfasis singular a los conceptos psicoanalíticos de inconsciente, pulsión, transferencia y repetición, los cuales permiten explicar y comprender mejor la magnífica idea de los historiadores de las mentalidades sobre los procesos de larga duración, idea que en realidad no es sólo de los historiadores, pues con ella operan también los poetas, los filósofos y los literatos. Y a propósito de historiadores, uno de los más grandes, Lucien Febvre, solía decir que el historiador no es el que sabe, sino el que busca, idea de la que también era partidario Fernand Braudel. Lo inconsciente, parafraseando a Freud, es un proceso psíquico de larga duración. Así pues, el propósito del presente escrito, Inscripción psíquica, es mostrar de manera condensada y como un caso representativo que la universidad, aunque sus orígenes se han asociado ideológica y falsamente con las escuelas griegas, romanas y bizantinas, es una creación de la mentalidad medieval con el propósito de difundir las ideas del cristianismo. Sin embargo, es claro que la universidad debe su progreso a la fuerza de tales escuelas. La universidad surge, según Rolando Tamayo Salmorán, en el siglo XI como una especie de cuartel general con el propósito, esta es nuestra interpretación, de preservar la Iglesia por medio de la fe cristiana. Dice el profesor Tamayo, surgidas en el medioevo, las universidades han sido desde entonces el cuartel general de la civilización occidental. La universidad, sin embargo, no es sólo perturbadora de un impulso intelectual, es vehículo y protagonista de una transformación radical en la concepción y en las ideas políticas.